La tarde caía lentamente sobre la ciudad cuando la madre de Alex sintió ese extraño nudo en el pecho que solo las madres entienden. No había razón aparente para preocuparse, pero su corazón insistía en enviarle señales. Desde la ventana de la cocina, observaba el cielo tornarse anaranjado, como si el día quisiera advertirle algo antes de desaparecer. «Hace días que no veo a Tuna», murmuró para sí misma. «Ojalá todo esté bien». Tuna siempre había sido para ella como una hija, dulce, atenta, respetuosa. Una joven que enfrentaba la vida con una fuerza silenciosa, cuidando de su pequeño Henry mientras intentaba rehacer su futuro. La madre de Alex la admiraba profundamente. Por eso, esa inquietud repentina le resultaba imposible de ignorar. Decidió llamar a Alex. El teléfono sonó 2 veces antes de que él contestara con voz cansada. «Mamá, ¿todo bien?» «Alex, hijo, no sé por qué, pero algo me preocupa», respondió ella intentando sonar tranquila. «¿Has hablado con Tuna hoy?» Alex tardó un segundo en contestar, demasiado para el gusto de su madre. «La llamé esta mañana, pero no me respondió. Pensé que estaba ocupada con Henry». El silencio que siguió fue pesado, casi frío. «Hijo», dijo con suavidad pero firme, «siento que algo no está bien. Conozco a esa niña. Siempre responde, aunque sea tarde. ¿Puedes ir a verla después del trabajo?» Alex inspiró hondo. Sabía que cuando su madre tenía un presentimiento, rara vez se equivocaba. «Iré ahora mismo», respondió sin dudar. Mientras Alex tomaba las llaves de su coche, la madre se quedó quieta frente a la ventana. Su corazón latía más rápido de lo habitual, como si presintiera una sombra acercándose a alguien a quien quería proteger. No sabía qué estaba pasando, pero sí sabía una cosa. El amor de madre jamás ignora las señales, aunque el mundo insiste en fingir que no pasa nada. Y esa noche, el aire traía un mensaje claro, uno que solo una madre podía escuchar. La tarde caía lentamente sobre la ciudad cuando la madre de Alex sintió ese extraño nudo en el pecho que solo las madres entienden. No había razón aparente para preocuparse, pero su corazón insistía en enviarle señales. Desde la ventana de la cocina, observaba el cielo tornarse anaranjado, como si el día quisiera advertirle algo antes de desaparecer. «Hace días que no veo a Tuna», murmuró para sí misma. «Ojalá todo esté bien». Tuna siempre había sido para ella como una hija, dulce, atenta, respetuosa, una joven que enfrentaba la vida con una fuerza silenciosa, cuidando de su pequeño Henry mientras intentaba rehacer su futuro. La madre de Alex la admiraba profundamente. Por eso, esa inquietud repentina le resultaba imposible de ignorar. Decidió llamar a Alex. El teléfono sonó 2 veces antes de que él contestara con voz cansada. «Mamá, ¿todo bien?» «Alex, hijo, no sé por qué, pero algo me preocupa», respondió ella intentando sonar tranquila. «¿Has hablado con Tuna hoy?» Alex tardó un segundo en contestar, demasiado para el gusto de su madre. «La llamé esta mañana, pero no me respondió. Pensé que estaba ocupada con Henry». El silencio que siguió fue pesado, casi frío. «Hijo», dijo ella con suavidad pero firme, «siento que algo no está bien. Conozco a esa niña. Siempre responde, aunque sea tarde. ¿Puedes ir a verla después del trabajo?» Alex inspiró hondo y sabía que cuando su madre tenía un presentimiento, rara vez se equivocaba. «Iré ahora mismo», respondió sin dudar. Mientras Alex tomaba las llaves de su coche, la madre se quedó quieta frente a la ventana. Su corazón latía más rápido de lo habitual, como si presintiera una sombra acercándose a alguien a quien quería proteger. No sabía qué estaba pasando, pero sí sabía una cosa. El amor de madre jamás ignora las señales, incluso cuando el mundo insiste en fingir que no pasa nada. Y esa noche, el aire traía un mensaje claro, uno que solo una madre podía escuchar.
El interior del apartamento estaba en un desorden inquietante. No era un caos violento, pero sí uno que hablaba de prisa, de huida o de algo peor. Sobre la mesa había una taza caída, unas pinturas de Henry sin recoger y el teléfono de Tuna tirado en el suelo, como si hubiera intentado tomarlo y no hubiera conseguido hacerlo. Alex sintió un nudo en la garganta. «Tuna, ¿dónde estás?», susurró, aunque sabía que no obtendría respuesta. Revisó cada rincón, la cocina, el pequeño dormitorio, el baño. Nada, solo un silencio pesado que parecía gritar una verdad que él no quería escuchar. Entonces, junto a la ventana del salón, encontró una pequeña marca en el marco. Era casi imperceptible, pero alguien con el corazón acelerado y los sentidos agudos podía notarla. Un arañazo reciente, como de una uña o de una llave. Alex tragó saliva. Alguien había estado allí. Alguien la había tocado. Alguien la había sacado de ese lugar. El aire se volvió insoportable. No puede haberle pasado algo, murmuró, sintiendo cómo el miedo se le metía en los huesos. Salió del apartamento casi corriendo. En el pasillo, su madre seguía ahí, esperando, con el bolso apretado entre las manos. Cuando vio la expresión de su hijo, su rostro palideció. «Alex, ¿qué encontraste?». El temblor en la voz de ella lo hizo detenerse. Por primera vez, Alex vio más allá de su rigidez, de su orgullo y sus prejuicios. Vio a una madre verdaderamente asustada. Una mujer que intuía un peligro del que él no se había dado cuenta. «No está mamá», dijo Alex con los ojos brillantes de rabia y preocupación. «Y esto no es normal. Alguien estuvo en ese apartamento». La madre abrió los ojos con horror y, sin pensarlo, tomó a Alex del brazo. «Te advertí que algo no estaba bien», susurró con un temblor genuino. «Te lo dije, Alex. Hay algo alrededor de esa chica, algo que podría hacerte daño». Él apretó los dientes. «No, lo único que me haría daño es perderla». Su madre quiso responder, pero algo, una intuición, un impulso, la hizo mirar hacia el final del pasillo. Un hombre pasaba caminando lentamente, demasiado lentamente. Vestía un abrigo oscuro y, aunque fingía mirar su teléfono, algo en su postura revelaba que estaba escuchando. El corazón de Alex dio un vuelco. Su madre apretó su mano con fuerza. El hombre levantó la vista, una mirada fría, vacía, directa hacia ellos. Y entonces, sin decir palabra, se marchó por las escaleras. Alex sintió cómo su sangre se congelaba. Ese no era un vecino, no era un casual transeúnte. Ese hombre estaba conectado con la desaparición de Tuna, y Alex no pensaba quedarse de brazos cruzados. Alex no lo dudó. Apenas el hombre desapareció por las escaleras, salió corriendo detrás de él. Su madre intentó detenerlo, pero él ya se había lanzado al pasillo, impulsado por una mezcla de pánico, rabia y una determinación que quemaba en su pecho. «¡Alex, espera!», gritó ella desde atrás. Pero él ya había bajado el primer tramo, siguiendo el sonido de unos pasos apresurados que resonaban en las paredes del edificio. El hombre no corría, pero caminaba con una velocidad inquietante, como si supiera que ser perseguido era parte del juego. Cuando Alex llegó al vestíbulo del edificio, lo vio cruzar la puerta principal y doblar hacia la calle lateral. La madre de Alex finalmente lo alcanzó, respirando entrecortadamente. «Alex, por favor, no te acerques a él solo. Este tipo no es alguien común. Hay algo oscuro en él». «Y por eso mismo no puedo dejarlo ir», respondió Alex sin apartar la mirada de la calle. Su madre lo miró con una expresión mezcla de miedo y resignación. Había algo en la mirada de su hijo que le recordó al padre de Alex. Esa fuerza terquísima de proteger a quienes amaba, incluso si eso significaba ponerse en peligro.
Está bien, dijo ella finalmente, pero no lo haremos solos. Sacó su teléfono y llamó a un contacto que Alex no sabía que existía. Su tono cambió. Se volvió firme, casi autoritario. Soy yo. Necesito un favor inmediato. Sí, localización del individuo que acabo de enviar. Es urgente. La vida de alguien podría estar en riesgo. Alex la miró sorprendido. ¿Quién es esa persona? Ella guardó silencio un momento antes de responder. Alguien que me debe más de lo que te imaginas, contestó. Y alguien que pueda ayudarnos a encontrar a Tuna antes de que sea tarde. Mientras esperaban, Alex repasó una y otra vez la escena. El apartamento revuelto, la marca en la ventana, el teléfono en el suelo. Todo apuntaba a un solo hecho. Tuna no se había ido por voluntad propia. Y ese hombre lo sabía. Un mensaje llegó al teléfono de su madre. Ella lo leyó con ojos muy abiertos. Alex dijo con un temblor en la voz. Ese hombre trabaja para alguien que ya conoces. Alex sintió un calofrío recorrerle la espalda. ¿Quién? Preguntó. Su madre cerró los ojos un segundo, como si decirlo fuera una carga demasiado pesada. Para el padre de Mai. El mundo de Alex se detuvo. De repente todo encajaba. Las amenazas veladas, la presión, la tensión entre familias. Pero esto era cruzar una línea que nadie debería cruzar. Alex apretó los puños. Entonces no voy a permitirles tocarla. Su madre lo miró con una expresión mezcla de miedo y resignación. Está bien, dijo ella finalmente, pero no lo haremos solos. Y juntos, por primera vez, madre e hijo salieron a enfrentar la verdad oculta que rodeaba la desaparición de Tuna. La historia de Alex, su madre y Tuna nos recuerda una verdad profunda que a veces olvidamos en medio del miedo, del orgullo o de las apariencias. El amor verdadero no se mide por la sangre, sino por la valentía con la que protegemos a quienes consideramos parte de nuestro corazón. La madre de Alex pudo haber cerrado los ojos ante la verdad, pudo haber dejado que sus prejuicios le empujaran a desconfiar y a apartar a Tuna de la vida de su hijo. Sin embargo, cuando vio el peligro real rondando la seguridad de la joven, comprendió que la familia no siempre es algo que se hereda. Muchas veces es algo que se construye con actos, con cuidado y con sacrificio. En su decisión de proteger a Tuna, incluso por encima de sus diferencias iniciales, nos muestra que la bondad es más fuerte que el miedo, y que, cuando uno elige ponerse del lado de la justicia, ya está escribiendo una historia distinta, más luminosa. Alex, por su parte, entendió que amar significa estar dispuesto a enfrentar tormentas, mentiras, incluso amenazas, porque hay personas cuya presencia da sentido a la vida. Y cuando descubrió que la desaparición de Tuna no era una coincidencia, sino una consecuencia de rencores ocultos, no dudó en actuar. Fue entonces cuando se reveló la esencia del amor, no dejar caer a quien necesita tu fuerza, incluso cuando tú mismo estás temblando. Finalmente, esta historia nos enseña que el poder y la influencia pueden manipular el destino de algunos, pero nunca podrán controlar la verdad. Las máscaras caen, las intenciones se descubren y lo que queda al final es lo que cada persona eligió ser cuando nadie la estaba mirando.